saludo muy especial para todos los que están aquí presentes y los que nos siguen a través de la televisión. La propuesta que tengo para ustedes en el día de hoy es el tema de la vida religiosa, vocación en la iglesia. ¿Por qué este tema? Porque seguramente ustedes cuando van en la calle, en la parroquia, en distintos ambientes, encuentran alguna religiosa o algún religioso, y aunque tenemos de pronto alguna idea de qué es esta vocación, muy bueno poder profundizar sobre este estilo de vida. Y también en la esperanza que muchos jóvenes puedan escuchar esta conversación, este diálogo que tendremos acá, y que de pronto alguno tenga esa inquietud por la vida religiosa, que ustedes de pronto conozcan a algún joven, alguna joven con este deseo y puedan darle también alguna indicación, alguna ayuda, ¿cierto? Entonces, bueno, primero ustedes ven que en el título dice que es vocación en la iglesia. ¿Qué es una vocación? Vocación, la raíz de esta palabra viene del latín, que quiere decir llamado, vocare, quiere decir llamar. Y se trata de eso, de sentir de manera muy personal en la propia vida el llamado de Dios. Ustedes seguramente recordarán en el Evangelio o algunos textos del Antiguo Testamento que Dios llama para una misión especial a sus discípulos, o llama a los profetas, llamó a la Virgen María. Jesús también en el Evangelio de San Juan, dice que Él es el buen pastor, Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Entonces quiere decir que es vocación porque es llamado de Dios, o sea, el que llama es Dios. Distinto a una profesión, porque una profesión es más, digamos, una elección que yo puedo hacer por una inclinación, por un gusto, porque me gustan las matemáticas o porque me gusta la ingeniería, mientras que la vocación es una respuesta a un llamado, y ese llamado lo hace Dios. Dios no solamente llama a la vida religiosa. Seguramente ustedes aquí, algunos que son de pronto casados, tienen su familia, otros puede que desde la vida soltera, pero tienen un ministerio, una función en la iglesia, prestan algún servicio en sus parroquias. Es decir, todos tenemos una vocación, porque Dios nos llama a todos primero a la vida, ¿cierto? O sea, ya la vida es en sí misma una vocación, porque es un llamado a vivir. Piensen ustedes en tantos niños que no logran nacer por distintas circunstancias, que de pronto no tienen la oportunidad de responder al reto que implica vivir, ¿cierto? Entonces la vida es un llamado. Todos somos llamados por el bautismo, los que somos bautizados, a la santidad, a ser santos en la comunión con Cristo y con la iglesia. Es decir, Dios a cada uno da una vocación distinta, algunos al matrimonio, otros a la vida consagrada, otros a alguna forma de dedicación o de servicio a la comunidad. Entonces, avancemos aquí. Ya les dije pues que la palabra vocación significa llamado, y el Señor a todos nos llama para algo en especial, para una misión específica. La diferencia entre profesión, como les decía, mientras que la profesión puede ir ligada más a un quehacer, o sea, a lo que yo voy a desempeñar para ganarme la vida, digamos, honradamente. Una profesión puede ser el que estudia medicina, puede ser el que ejerce como profesor, el que trabaja en construcción, distintos tipos de profesiones, que es más como para ganarse la vida. Es verdad que algunas personas pueden vivir su profesión como una vocación, porque se sienten llamados no solamente a ganar plata con ese título que obtuvieron o con eso que constituye su trabajo, sino que son llamados también a prestar un servicio especial. O sea, se sienten que más que vivir una profesión es una vocación. Entonces, bueno, hay más o menos para que distingamos esa diferencia. Y hay distintas vocaciones en la iglesia. Entonces les mencionaba ahorita las distintas vocaciones laicales, como el matrimonio, también personas solteras que optan por no contraer matrimonio, pero que tienen un ministerio eclesial bastante activo. Pero hoy nos vamos a centrar, y en la imagen podemos observarlo, la vocación a la vida religiosa. Resulta que el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla en la primera parte sobre la vida, sobre los laicos, los fieles laicos y los distintos servicios que prestan en la iglesia, hay una sección especial para la vida consagrada. Entonces hace una alegoría que a mí me gusta mucho y que se las propongo para entender qué es eso, porque a veces hay gente que dice, bueno, yo no entiendo, hay monjas en los conventos, hay otras que salen, hay otras que son misioneras y van por allá,
hay otros que son como eremitas y viven aislados como en el campo. Todos son consagrados, pero son distintas formas. Imaginémonos un árbol. Un árbol no tiene una sola ramita, ¿cierto? Tiene varias ramas. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica dice así: la vida consagrada es como un árbol, un árbol donde se extienden muchas ramas y cada rama es distinta y da frutos diferentes, ¿cierto? Según lo que está llamado a hacer. Bueno, entonces vamos a centrarnos, como les acabo de decir, en la vocación a la vida religiosa. ¿Qué es la vocación a la vida religiosa? Es una llamada que Dios hace a una especial forma de consagración. Realmente todos los cristianos, todos los bautizados, estamos consagrados a Dios. Entonces no es como correcto decir, ay, es que la hermanita está consagrada a Dios. Sí, es verdad que está consagrada a Dios, pero usted también está consagrado a Dios, porque usted está bautizado. Y la gran consagración, la máxima consagración es el bautismo. O sea, todos nosotros aquí somos consagrados a Dios por el bautismo. Pero la vida consagrada, la vida religiosa en este caso, que es en la que me voy a centrar, es una especial forma de consagración. Y es una consagración a dedicar completamente la vida a Dios, al servicio de la comunidad, es decir, al servicio de la iglesia. Por eso decía al principio, en la primera diapositiva, que es una vocación en la iglesia. O sea, usted no puede ver una religiosa que dice, yo no dependo de la iglesia, no, todos somos iglesia. Entonces, esta especial forma de consagración es definida por dos cosas sobre todo. Una, por la profesión de los consejos evangélicos, que es vivir la castidad, en el celibato, en este caso para la vida religiosa, la castidad, la pobreza y la obediencia, que son los tres consejos evangélicos. Esa es una característica de esta especial forma de consagración, que es la vida religiosa. Y la otra característica es la vida fraterna. Algunos viven la vida fraterna en comunidad, entonces ustedes ven que es un grupo de hermanos o de hermanas que viven juntos, comparten la vida y la misión, pero hay otras formas de vida consagrada que no necesariamente tienen que vivir pues juntos en una misma casa religiosa. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que esta llamada puede percibirse de distintas maneras. Entonces algunos consagrados pueden decir, bueno, el Señor me llama a una consagración más en la vida eremítica. Entonces son, digamos, los monjes que viven solitos, dedicados íntimamente a la oración y al encuentro con el Señor. Otra persona puede decir, no, a mí el Señor me llama a vivir sí en comunidad, pero en la intimidad también en un ambiente más de oración y de contemplación, digamos, como íntima, en una clausura, por ejemplo. Entonces hay monjas que viven en comunidad, pero viven, digamos, en su convento, dentro del convento. Otros, como por ejemplo en mi caso, que somos religiosos, profesamos los consejos evangélicos y lo hacemos de forma pública, y vivimos, digamos, una misión en la sociedad. Tratamos de prestar un servicio en distintas formas, algunas en la educación, otras con el Ministerio de la Salud, distintos tipos, digamos, de carismas. Otros dirán, no, por ejemplo, algunos hombres, yo además de ser religioso siento que el Señor me llama a ser sacerdote. Entonces, bueno, por decir que hay, por eso decía que es un árbol, el catecismo dice eso, un árbol porque tiene distintas ramas. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre cómo descubrir, por ejemplo, ustedes tienen no sé, un nieto, una sobrina o de pronto algún joven que sigue este programa, que tiene como esa inquietud, bueno, y a mí como que la idea de la vida religiosa me suena, pero yo ¿cómo hago para saber que esto es lo que quiere Dios de mí? Pues les cuento que eso es un descubrir que el Señor lo llama a uno, bueno, no tanto que lo llama, ¿a qué lo llama? A veces es difícil, por muchos motivos, ustedes se imaginarán. Pero entonces hay algunas ideas, algunos tips, ¿sí? Unos consejos que nos pueden ayudar a orientar a algún joven o decirle de pronto, mire, usted debe hacer un acompañamiento para que usted esté seguro o al menos vaya descubriendo con más claridad las cosas. Entonces, vamos a hacer cinco consejos muy prácticos, que en este caso van directamente relacionados con el descubrir la vocación a la vida religiosa, pero que también ustedes podrían interpretar desde cualquier tipo de vocación. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo hacer un buen discernimiento? Esa palabra discernimiento, ¿qué quiere decir?
quiere precisamente ayudar a encontrar luz, a hacer luz dentro para ver con claridad. Discernir es más como también el separar. Ustedes imagínense como una mallita, así como cuando las señoras están preparando el juguito, que entonces tienen que poner ahí en el colador la pulpa o el jugo que acaban de hacer y quedan las semillitas pues de la pulpa y después cae el jugo, ¿cierto? Bueno, discernir es un poco como eso, pues la comparación es un poco extraña, pero más o menos, porque es como separar, o sea, distinguir qué cosas escojo y qué cosas dejo, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, para saber qué elección tomar, qué decisión puedo tomar, hay que hacer un buen discernimiento. Y vamos a seguir algunos pasos que están también un poco inspirados como en el método ignaciano, pero que en general es una propuesta que la Iglesia recomienda en distintas ocasiones. La primera cosa, y yo digo una de las más importantes, es la oración. Es esencial hacer la oración para descubrir la voluntad de Dios, para decir qué quiere el Señor de mí. Entonces, por eso es importante dedicar un tiempo diariamente a encontrarse con el Señor. Al Señor lo encontramos en la palabra, siempre que leemos las Sagradas Escrituras, lo encontramos en los sacramentos, entonces en la Eucaristía de manera muy especial, en el sacramento de la reconciliación. Lo encontramos también en nuestros hermanos y hermanas. Muchas veces pensamos que Dios nos habla solo cuando el Padre está proclamando allá el Evangelio en la misa. El Señor nos habla también en nuestros hermanos y hermanas. Una persona que de pronto me puede decir en la parroquia a un joven: ¿usted no ha pensado de pronto en hacerse religioso? Usted de pronto imagínese algún joven del grupo juvenil de su parroquia que tiene como ese deseo de seguir al Señor. Entonces mire que Dios habla de distintas maneras y precisamente la oración nos ayuda a descubrir, como a sensibilizar el oído y darnos cuenta qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces vivir esa experiencia con Jesús es muy importante, dedicar un tiempo de oración diaria, ponernos en las manos del Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos muestre el camino que debemos seguir. Y fundamental es la meditación de la palabra, de los evangelios especialmente. ¿Por qué? Porque si la vida religiosa es una forma de seguir a Jesús, pues ¿cómo vamos a conocer a Jesús si no leemos la palabra, ¿cierto? Si no conocemos el evangelio. Entonces, precisamente los evangelios nos cuentan cómo era la vida de Jesús, en qué consistían sus enseñanzas, cuál era su estilo, ¿cierto? Su estilo de ser, de estar en el mundo. Entonces, contemplar a Jesús es una gran ayuda para la oración. Y en esta experiencia de oración, como de encuentro más cercano con el Señor, es fundamental como el sentir qué citas bíblicas a mí me llaman la atención más. Por ejemplo, a mí me puede llamar la atención mucho la cita de la Anunciación, cuando el ángel anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. Entonces, tal vez a partir de la oración por esa cita, con esa cita bíblica que me gusta, yo puedo encontrar y descubrir qué es lo que el Señor me está pidiendo. Entonces es también importante eso, reconocer como algunos textos bíblicos que me ayudan a conocer más a Jesús y a encontrar qué es lo que Él me pide. Ese es un primer punto, la oración. Un segundo consejo, que es como muy amigo, muy cercano del primero, que es la reflexión. Porque uno cuando está reflexionando, de cierta manera está haciendo oración también. Entonces, con reflexionar, ¿qué quiero decir? Esa palabra indica más como un volver hacia uno mismo, ¿sí? Quiere decir entonces como revisar nuestras aspiraciones, nuestros deseos, qué cosas me gustan a mí. A veces uno piensa que los que se entran como a la vida religiosa o a una vida, digamos, de este tipo de consagración, como que renuncian completamente a ellos mismos y todo lo que eran en el pasado queda cancelado. Pues no, porque Dios precisamente de pronto algunas cosas sí nos va a decir: hay que corregir esto, hay que ir puliendo tal cosa, pero Dios quiere que seamos muy bien lo que somos. Entonces, si nosotros tenemos un talento para la música, si tenemos, por ejemplo, la capacidad de escuchar al otro y dar un buen consejo, si tal vez tengo un talento especial para servir a los demás, es decir, cada uno tiene talentos y cosas bonitas que puede trabajar. Parte de la oración es también reflexionar sobre eso.
Es decir, qué cosas me ha dado Dios, cuáles son los dones con los que Él me enriqueció y que yo puedo aprovechar para servir a los demás. Imagínese, por ejemplo, una joven que tenga como esa capacidad de estar con los niños, de anunciarles el evangelio, de hacer una buena catequesis. Tal vez el carisma de ella puede ir por ese lado, ¿cierto? Entonces, muy importante reflexionar sobre las capacidades personales, pero no solamente sobre las cosas bonitas, también sobre las cosas no tan bonitas. ¿Qué cosas de pronto en mí debo cambiar? Revisar la historia personal es fundamental. Un joven o una joven que se encuentra ante la posibilidad de escoger esta vida religiosa debe pensar también en su historia personal. ¿Qué situaciones de mi infancia de pronto me marcaron positiva o negativamente, que yo debo como ir elaborando, en las que yo puedo y debo descubrir la presencia del Señor? Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué reflexionar sobre la propia vida? En síntesis es el punto central del segundo consejo. ¿Para qué reflexionar sobre la propia vida, sobre la propia historia? Porque Dios nos llama a realizarnos plenamente. Y para realizarnos plenamente, precisamente hay como que aprender a leer toda la historia personal a la luz de la fe, ¿cierto? Entonces, ese segundo punto es muy importante. Vamos ahora con el tercero, que es el acompañamiento. Con acompañamiento intuimos que hay un camino y que no vamos solos. Es decir, yo voy acompañado cuando de pronto me da miedo como una partecita que es muy oscura, muy peligrosa, y voy con alguien que me acompaña, ¿cierto? Que está junto a mí para ayudarme. Pues bien, en este camino del discernimiento es fundamental tener un acompañamiento, pero es muy delicado también, porque no todas las personas que nosotros escojamos pueden acompañarnos en una decisión tan seria como es esta de consagrarle la vida a Dios. Entonces, un buen acompañante espiritual es fundamental, un guía que realmente pueda servir, que puede ser un sacerdote que realmente con experiencia, que le pueda dar a usted buen consejo, o una religiosa, o incluso una persona laica también, pero que con su estilo de vida y sobre todo con su vida de oración, porque quien acompaña debe ser una persona de mucha fe y de mucha oración, trata como de dar un aporte para que la persona vea con más claridad. Entonces, ustedes se imaginan, por ejemplo, si uno está caminando cualquier sendero, uno de pronto ve una partecita, yo vi una roca, entonces como la vi, la evito, ¿cierto? Pero puede que no me di cuenta que detrás de mí viene algo que me está como acechando, algún animal, alguna cosa, pero otra persona que está cerca de mí me puede decir, ponga cuidado que está eso, le puede hacer daño, ¿cierto? Bueno, más o menos podríamos decir lo mismo en la vida espiritual, en este caso en la vida para hacer un discernimiento vocacional. Otra persona puede ver mejor que uno, porque podemos decir que 4 ojos ven mejor que 2, ¿cierto? Entonces, muy importante que de pronto usted contándole algunas cosas de su vida personal, de lo que le gusta, usted no se da cuenta que en ese hecho concreto de su vida Dios está hablando o Dios la está llamando a algo. Uno no se da cuenta porque dice, pues es mi historia, es decir, yo toda la vida he sido así, pues no le veo como nada de raro. Pero de pronto otra persona que la escucha, que la conoce, le puede decir, mire que tal vez Dios con esto que le pasó en su vida o con esta situación, tal vez Él está diciendo algo. Entonces tener una persona que nos ayude a descubrir esa voluntad de Dios es fundamental. Bueno, y una cuestión importante es como aprender a leer la propia vida a la luz de la fe. Porque muchas veces simplemente decimos, si me pasó esto, me tocó esta familia, me tocó esta mamá, me tocó cualquier cosa, pero aprender con esa persona a ver qué es lo que el Señor detrás de todo eso me está pidiendo, ¿cierto? Bueno, entonces ya llevamos 3, ¿cierto? El número 1, ¿se acuerdan cuál es? La oración. El número 2, la reflexión, y el tercero, el acompañamiento. Muy bien, vamos entonces con el cuarto, que es el acercamiento. Entonces, y mira que la imagen es un camino. Uno, por ejemplo, ve una meta a lo lejos, ustedes pueden ver el horizonte, pero yo voy caminando despacio, despacio y me voy acercando, ¿cierto? Para saber dónde es que me dirijo, a dónde me dirijo.
Entonces es importante para alguna persona que esté interesada en la vida religiosa acercarse a alguna comunidad religiosa que de pronto le interese. Hay diferentes opciones dentro de la vida consagrada, como ya les dije, la vida monástica, la vida religiosa, otros la vida de pronto sacerdotal, bueno, distintas formas. Pero entonces, si de pronto hay ya alguna inclinación especial, es bueno que el joven o la joven empiece a conocer alguna comunidad religiosa. Por ejemplo, si ustedes ven que es un muchacho del grupo juvenil y como que le gusta mucho, no sé, el trabajo con los enfermos, que de hecho estudia enfermería, que presta alguna labor social en esa línea, usted puede decir, ve, de pronto una comunidad religiosa que tenga esa misión, o una joven que de pronto más con los niños, se encuentra bien jugando con ellos, dando un buen mensaje, tal vez es una vocación más como por una comunidad que se dedique a la educación. Bueno, entonces, por decir que irse acercando como a esas comunidades es importante. Y bueno, es muy importante también conocer algo sobre la espiritualidad, porque cada comunidad tiene como un estilo distinto de vivir la vida religiosa. Entonces, reconocer cuál es la espiritualidad, cuál es la historia, porque muchas veces conociendo las condiciones en las que fue fundada una comunidad religiosa, un joven puede decir, yo siento que esta parte de la historia a mí me sirve como mucho. Entonces también es importante conocer la vida del fundador, es decir, cuál es el estilo de vida concreto, cómo viven ellos, si son alegres, cómo comparten la vida en comunidad. Entonces acercarse despacio a una comunidad religiosa. ¿Y esto por qué? Porque si tiene aspiración a entrar en este estilo de vida, es bueno primero conocer la comunidad a la que quisiera entrar, pero también que la comunidad conozca al joven, porque si es así, entonces puede haber un acompañamiento mutuo, ¿cierto? Saber si de pronto el joven tiene las condiciones para vivir la vida religiosa y que el joven también descubra si sí es por ahí el camino. Entonces acercarse, hacer ese acercamiento gradual es muy necesario también. Y ya nos vamos acercando hacia el final. Es el último punto, que es la docilidad. Y la imagen, pienso que la imagen dice mucho, ¿cierto? Es como un alfarero trabajando. Precisamente la masa, el barro es dócil, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor nos pide después de hacer un camino de discernimiento, yo acabo de compartirles cómo hacer un camino de discernimiento concretamente en la vida religiosa, pero puede perfectamente adaptarse a otro estilo de vida, en la vida matrimonial, las personas que viven también como laicos desde una consagración distinta, pero cada uno está llamado a hacer un discernimiento, porque lo importante sobre todo descubrir qué pide el Señor, ¿sí? Cuál es la voluntad de Él. Entonces, si la persona ha hecho un buen discernimiento, ha sido acompañada, ha hecho experiencia de oración verdadera, ha reflexionado sobre su historia personal, entonces es bueno que dé el paso. Si el Señor le está diciendo, bueno, no tenga miedo, dé el paso, pues ser dócil a lo que el Señor pide, que a veces no es fácil, porque entonces, y esto pasa mucho, en algunos jóvenes que dicen, ay, yo quisiera realmente como seguir al Señor en este estilo de vida, pero es que mi mamá me dice que no, que tengo que pensar en esto, en tal y tal cosa, que mire que mis amigos me dicen esto, lo otro, es decir, muchos obstáculos que de pronto impiden seguir la voluntad del Señor. Pero es importante como tener el valor y la fuerza, ¿cierto? Es decir, yo estoy convencida que el Señor me llama a esto, pues más allá de lo que diga el uno o el otro, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Eso requiere mucha fe y mucha valentía, porque a veces no es fácil como ir contracorriente, pero lo importante ahí es ser dócil a la voluntad del Señor. Y bueno, recordar que el discernimiento es algo gradual, entonces no es que usted siguió estas 5 recomendaciones y ya, usted va a ser, mejor dicho, un monje para toda la vida. No, Dios va pidiendo cada día alguna cosa, el discernimiento es algo que sigue toda la vida, entonces es algo siempre gradual que nos ayuda como a ir reconociendo en cada momento de nuestra vida lo que el Señor va pidiendo, porque el Señor pide siempre algo nuevo en los distintos momentos de nuestra vida. Bueno, entonces esta sería como la propuesta que les traigo para el día de hoy.
Realmente la invitación es a que si ustedes conocen algún joven o alguna joven que tiene esta inquietud por la vida religiosa, le hagan la propuesta. Realmente cuando el Señor llama y cuando le respondemos, podemos esperar lo mejor, porque el Señor es más lo que recibimos con el Señor que lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, qué bueno poder dar un aporte, acompañar a alguien que se sienta inclinado hacia la vida religiosa o hacia otro estilo de vida y poder realmente enriquecer a la iglesia con un carisma especial. Bueno, muchísimas gracias por la atención.